Hoy quiero invitarte a viajar a uno de los relatos más intrigantes del libro del Génesis, el capítulo 11, donde se nos narra la historia de la Torre de Babel. Este pasaje no es solo un recuerdo antiguo de un pueblo que intentó construir una torre muy alta, sino una profunda enseñanza sobre el corazón humano, sobre el orgullo, y sobre cómo Dios nos guía hacia lo que realmente importa. La Biblia nos cuenta que, en ese tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Imagínalo por un momento, todos podían comunicarse, no había barreras de idioma, no había malentendidos. Esa unidad, en principio, parecía un gran don. Pero pronto, el corazón humano mostró otra cara. Los hombres dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahí aparece la raíz del problema, el orgullo. No era un proyecto para honrar a Dios. No era un plan para servir mejor a los demás. Era un sueño alimentado por la vanidad, por la necesidad de destacar, de ser reconocidos, de dejar huella por sí mismos. ¿Cuántas veces no caemos en lo mismo hoy? Construimos nuestras propias torres, una carrera brillante, una cuenta bancaria abultada, una vida perfecta en redes sociales. Pero en el fondo, muchas veces lo que buscamos no es servir, sino hacernos un nombre, ser admirados, sentirnos grandes. El relato bíblico nos dice que Dios miró lo que estaban construyendo y decidió intervenir. Pero atención, no fue un castigo caprichoso, fue un acto de amor y de corrección. Dios vio que, si el hombre seguía caminando en esa dirección, el orgullo lo llevaría a la ruina. Y entonces confundió sus lenguas. De pronto, la unidad falsa se quebró. Ya no podían entenderse. El proyecto quedó detenido. Y la humanidad se dispersó. Aquí es donde quiero que nos detengamos y reflexionemos profundamente. Dios no confundió sus lenguas para alejarlos de Él, sino para recordarles que la verdadera unidad no nace del orgullo, sino de la humildad. La diversidad de lenguas nos muestra que no somos autosuficientes, que necesitamos al otro, que no todo gira en torno a mí. Y ahora te pregunto directamente, detente un momento. ¿Cuál es tu Torre de Babel? ¿Qué proyecto, qué meta, qué ambición estás construyendo más para tu gloria que para la gloria de Dios? ¿No será que a veces nos cuesta aceptar que no necesitamos ser los más grandes, sino ser fieles en lo pequeño? Quiero que pienses en esto y me lo compartas en los comentarios. ¿En qué área de tu vida sientes que Dios te está invitando a dejar de hacerte un nombre y empezar a vivir con humildad? Porque la historia de Babel no quedó en fracaso. Al contrario, abrió el camino para entender que la verdadera unidad no se alcanza con ladrillos ni torres, sino con el Espíritu de Dios. Por eso, siglos después, en Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles y, milagrosamente, cada uno escuchaba en su propia lengua. ¿Te das cuenta? En Babel la lengua dividió, pero en Pentecostés la lengua unió. En Babel el orgullo separó, pero en Pentecostés el Espíritu congregó. Esto nos muestra que la única manera de vivir en unidad, de verdad, no es buscando ser grandes a nuestra manera, sino dejándonos guiar por Dios. Hoy en día, un claro ejemplo de orgullo es cuando alguien se obsesiona con mostrar en redes sociales una vida perfecta. Publica fotos editadas, presume viajes, lujos, logros, pero en el fondo, muchas veces lo hace para alimentar la aprobación de los demás, para sentirse valioso porque otros lo aplauden. Esa es una torre de Babel moderna, construir una imagen que llegue muy alto, aunque por dentro haya vacío. Ahora, ¿cómo se convierte en humildad? Cuando esa misma persona se atreve a mostrarse tal cual es, con sus luchas, sus caídas, sus aprendizajes. Cuando usa sus redes no solo para presumir, sino para inspirar, animar, levantar a otros. La humildad no es esconder lo que tienes, sino ponerlo al servicio de los demás. En tu trabajo, en tu día a día, ¿quieres demostrar ser el mejor?
¿En ocasiones tomas el crédito de otra persona? O bien, hay alguien que requiere tu apoyo, pero temes dárselo y que después esa persona sea mejor que tú y no lo ayudas. Reflexiona, quizá esto solo esté siendo alimentado por celos y orgullo, pero siempre podemos mejorar. De hecho, todos podemos hacerlo, en lugar de preguntar, ¿cómo hago para que me admiren? Preguntarnos, ¿cómo puedo ayudar con lo que soy y lo que tengo? Ese pequeño cambio de mirada transforma el orgullo en humildad, y lo que antes era una torre que te alejaba, se convierte en un puente que une corazones. Y quizás hoy tú y yo necesitamos lo mismo, que Dios derribe nuestras torres de orgullo, y levante en nosotros un corazón humilde y abierto a los demás. Así que, la próxima vez que escuches un idioma distinto, cuando veas la diversidad de culturas, recuerda, no es un accidente, es un recordatorio de Dios de que nadie puede vivir encerrado en su propio orgullo. Estamos llamados a complementarnos, a necesitarnos, a construir juntos, pero sobre todo, a poner a Dios en el centro. Si esta reflexión te ha tocado el corazón, te invito a compartirlo con alguien que también necesite recordar que el orgullo nunca lleva a la verdadera unidad. Déjame tu comentario con tu respuesta a la pregunta que te hice, dale like al vídeo si te ayudó a pensar y por supuesto, suscríbete al canal para seguir profundizando juntos en la palabra de Dios. Porque al final, lo que importa no es levantar torres que lleguen al cielo, sino dejar que el cielo descienda a nuestro corazón. Abre tu corazón a Dios.